De clasificación A, apto para todo público, de contenido y o informativo y de opinión. A continuación, Daniel Montalvo en MQ Noticias al cierre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 5 de la tarde y a esta hora arranca la emisión al cierre de MQ Noticias, aquí a través de MQ Radio, la radio de Quito, sí, en la señal de 102.9 o también en el streaming en MQ Digital Plus en YouTube, MQ Radio nos encuentran también en la fanpage de Facebook o también MQ Radio UIO nos encuentran en X. Ya estamos transmitiendo en los controles, se encuentra el señor George Vázquez. En la transmisión de streaming se encuentra el señor Stalin Ampudia. En la generación de contenidos está solo Jordi Salazar. Hoy no nos acompaña nuevamente Juan Carlos Encalada. Lo hizo también que le vamos a dar 2 días libres al señor Encalada. En la conducción del informativo, este servidor, humilde obrero de la comunicación, Daniel Montalvo Cepeda. El equipo casi completo les dice buenas tardes, bienvenidos a los siguientes 60 minutos, en los cuales pretendemos contarle lo más importante de esta jornada de día miércoles. No jornada de miércoles, jornada de día miércoles, para que no haya confusiones. Importantes noticias para compartir con ustedes. El presidente de la República ha decidido organizar una contramarcha o una marcha contra la Corte Constitucional. Será el próximo 12 de agosto. Le contamos los detalles más adelante. Ecuador empieza la etapa de estiaje ya con bajas. No, mientras en el gobierno insisten en decir no va a haber apagones. Bueno, este día miércoles se confirmó la salida de operación de la barcaza turca Murat Bey. Y esto le pone en aprietos al país de cara a enfrentar el estiaje. Ojalá consigan rápido una solución. ¿Qué más? De noticias, bueno, hay reacciones en la asamblea también al tema de esta consulta popular, perdón, se me traspapeló, ¿no? Y hay críticas desde el exterior a la amenaza velada que significa la consulta popular y las expresiones de la ministra de Gobierno en contra de la Corte Constitucional. En la ciudad de Quito, todo listo ya para empezar con la fiesta de la luz. Recuerden, arranca el próximo 8 de agosto, 8, 9 y 10. Ya está dispuesto el operativo de seguridad, el operativo de transporte. La idea es tener la mayor cantidad de quiteñas y quiteños y visitantes de otras ciudades o de otros países viviendo esta fiesta que ha transformado, que quiere volver a posicionarse como uno de los eventos icónicos de la ciudad en el mes de agosto. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Hoy tenemos invitada, sí nos va a acompañar Alejandra Vivanco. Ella es abogada y ex subcontralora general del Estado. Vamos a conversar sobre los contratos de Progen. Resulta que la Comisión de Fiscalización decidió decir, o ayer en la Comisión de Fiscalización, el Contralor General Mauricio Torres dijo que no hay responsabilidad política, que hasta a lo mucho llegan hasta los gerentes de Selec y de Termo, de las unidades de negocio, ¿no? Nada que ver, los ministros no tuvieron nada que ver, dicen. Bueno, vamos a conversar si es que esto es tan así. 5 de la tarde con 4 minutos, arrancamos de inmediato el desarrollo de la información. El presidente Daniel Noboa convocó a una movilización para el próximo martes 12 de agosto en Quito. Esto como respuesta a la suspensión provisional de varios artículos de 3 leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Estas 2 últimas aprobadas bajo la figura de económico urgente.
Durante un evento en Guayas, el mandatario expresó su desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional. No podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto nos tiren abajo las leyes que les pueden dar paz a sus familias, dijo Noboa. El mandatario aseguró que encabezará personalmente la marcha que tendrá como destino la sede de la Corte Constitucional en la capital. Estamos viviendo un momento en el cual podemos de una vez por todas cambiar este país en la próxima consulta popular. Eso tenemos nosotros que trabajar día a día. Y vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo y el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Asimismo, con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. Y la propuesta de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos a juicio político no es una retaliación política, afirmó la ministra de Gobierno Zaida Rovira durante una entrevista en Ecuavisa. Sí, solo una coincidencia, una desafortunada coincidencia que el día que la Corte decide suspender algunos artículos de las leyes aprobadas, ese día se les ocurrió proponer en consulta popular enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte. Y es que Rovira asegura que este organismo está por encima de todo. No está sometido a control político ni a la Contraloría Social. La Corte Constitucional actúa según las agendas de los jueces de turno. Asegura la ministra, lo hizo durante una entrevista, insistimos, en Ecuavisa. Dijo además que los jueces le han dado la espalda a los ecuatorianos, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, Rovira sostuvo que la Corte no debería ser un actor político, pero que sus recientes decisiones, en especial la suspensión de varios artículos de las leyes impulsadas por el gobierno, lo evidenciarían. Escuchemos. Sí es real que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía principalmente, a la policía y a las Fuerzas Armadas en esta lucha que tenemos contra la delincuencia organizada. Pero ya hemos visto algunas actuaciones de la Corte Constitucional en esta misma línea. Para nadie es desconocido que los jueces de la Corte Constitucional tienen sus agendas propias y que lamentablemente estas no coinciden con el bienestar de la ciudadanía. En este momento está actuando de forma política y haciendo una política contraria a lo que debería ser en el caso de que tuvieran aquella facultad, porque le están dando, repito, la espalda a la ciudadanía. Recordemos que la Constitución es muy clara, porque nos dicen nos apegamos a la Constitución, pero la Constitución es clarísima. ¿Cuál es el deber primordial del Estado? No es una retaliación, no lo pongamos así, no se trata de eso de ninguna manera. Simplemente tenemos un organismo, la Corte Constitucional, que está por encima de todo, que no está sometido a control político, no está sometido a la Contraloría Social, no tiene ningún tipo de límites y por lo tanto, pues cuando les da la gana, según las agendas de los jueces de turno, entonces pasan por encima de la Constitución, implementando mecanismos como la ponderación, exagerando ciertos principios para adecuar las normas conforme sus agendas. Escucharle a la ministra Rovira decir que no tienen límites, se creen por encima de la ley, me trae a colación una cosa que solía decir mi abuelo, ¿no? Dice, asústate cuando veas a un burro diciéndole orejón a un conejo, ¿no? El gobierno que más ha demostrado que hay cómo saltarse la ley y que no respetó la ley electoral, no pidió licencia, no ha respetado los temas de unidad de materia, no respetó el tema de el trámite que debe incluirse para reformar los textos de una ley. Y lo ha hecho simplemente con la fuerza de los votos. Viene a hablar de que
la Corte no tiene Contraloría Social. Me parece que ya estamos en un juego de las narrativas, ¿no? No importa que yo sea burro y tenga las orejas largas para decirte orejón a ti que eres conejo, ¿no? Estamos a ese nivel. Ojalá la ministra Rovira aceptara entrevistas en medios que no le son tan cómodos. Ojalá decidiera aceptar una entrevista, porque habría que plantearles de qué Contraloría Social hablaron, por ejemplo, cuando mandaron a la vicepresidenta a Turquía y luego no le dejaron asumir el cargo. ¿De qué Contraloría Social hablaron cuando entregaron cocinas en plena campaña? Lastimosamente, lo que pasa en el Ecuador ya está trascendiendo a nuestras fronteras. Desde afuera ya están viendo los abusos de poder, y eso precisamente es lo que les traigo en la siguiente nota. Margaret Satterthwaite, ella es la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Bueno, ella tildó de noticias muy preocupantes las amenazas a la Corte Constitucional por parte de otros poderes del Estado en Ecuador. En una publicación en su cuenta de la red social X, de este 6 de agosto de 2025, la relatora de la ONU hizo referencia a la decisión de los jueces de la Corte de suspender provisionalmente varios artículos de 3 leyes, la de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública y la de Inteligencia, aprobadas por la Asamblea bajo la conducción del oficialismo. Ella asegura que la justificación de urgencia económica y la seguridad nacional no pueden estar por encima del marco legal. Los artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin autorización judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria. Es que, si quieren, pasamos revista en un momento de cuáles son los artículos que suspendieron. Los artículos de mimetización de agentes sin que exista ni siquiera una orden de responsabilidad, una cadena de mando que se responsabilice sobre la infiltración de agentes. Ni siquiera sobre eso. Eso es lo que se ha suspendido. Y lo que está pasando a nivel internacional es que a Ecuador lo están viendo y dicen, opa, ¿no? Parece que no están haciendo las cosas tan bien. Sigamos con el desarrollo de las noticias. La pregunta 6 de la propuesta de consulta popular es la que más ha generado debate al interior de la Asamblea Nacional. Y es que plantea una modificación directa a la independencia de los jueces de la Corte Constitucional, pues podrían estar sujetos a un juicio político, ¿no? En la oposición dice que se debe respetar la independencia de poderes, mientras que el bloque oficialista considera necesario poder precisamente ejercer un control político sobre los magistrados de la Corte. Estefanía Santillán tiene los detalles. La asambleísta Carmen Tiupul resalta que la Corte Constitucional tiene autonomía, por lo que se debe respetar la independencia de poderes. No podemos nosotros intentar evaluar a autoridades que tienen su autonomía en cuanto a todo este proceso de revisión de sus funciones, de las leyes que vamos construyendo. Y repetimos, al igual como defendíamos la autonomía del Consejo de la Judicatura, de la función judicial, de la Fiscalía, hoy por hoy hemos dicho, igualmente defendimos nuestras funciones como Asamblea Nacional. Eso también hay que dejar muy en claro, la Asamblea Nacional tiene sus funciones muy claras que la Constitución nos expone. Sin embargo, no podemos de pronto querer extender y querer nosotros emitir o decir que hay un juicio político para jueces de la Corte Constitucional cuando existen otros procesos. A criterio de la legisladora Inés Alarcón, los jueces de la Corte Constitucional deben tener un control político como lo tiene en la actualidad el presidente de la República y los legisladores.
todos tenemos control, es necesario el contrapeso en cualquier entidad. En este caso los asambleístas tenemos un control político, el presidente de la República tiene control político, todas las autoridades tenemos un control. En este caso, como podemos ver, la Corte Constitucional no tiene ningún control político, por eso es importante y hemos visto la necesidad de que también sea un control político. No puede ser que de un plumazo simplemente se lleve abajo un trabajo legislativo, se lleve abajo un trabajo que se ha venido haciendo desde la legislación a favor de los ecuatorianos, pero sobre todo conectado con lo que vive la inseguridad en nuestro país. El artículo 431 de la Constitución establece que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicio político ni ser removidos por quienes lo designaron. Esta protección busca garantizar su independencia frente a presiones políticas. No obstante, pueden ser fiscalizados y responder por actos u omisiones cometidos durante su gestión. Si cometen delitos como cohecho, peculado o traición a la patria, la Fiscalía puede acusarlos y serán juzgados por la Corte Nacional de Justicia, que requiere el voto favorable de 2/3 de sus jueces. Una eventual destitución debe ser aprobada por 2/3 de los integrantes de la Corte Constitucional. Para MQ Noticias informó Estefanía Santillán. El asunto, amigo, amiga que nos oye, es el doble rasero. Y es que varias personas que usted va a ver hoy por hoy aplaudiendo y diciendo que es necesario ponerle un coto a las actuaciones de los jueces de la Corte, ¿no? Simplemente porque no les dieron la razón en lo que querían, son los que hace poco nomás se quejaban de que otro gobierno de otra agrupación política hiciera las cosas como las están haciendo. Y es que Ecuador no es un país en el que importa lo que haces, sino quién lo hace. Y nos hemos acostumbrado a ver la justicia y la administración de la justicia con banderas electorales, con banderas de partidos políticos. Y pareciera que asistimos a un estadio en la que se disputan los jugadores de un equipo contra otro, nada más y nada menos que el destino de 18 millones de personas. Y cuando el árbitro señala falta en contra de alguien de nuestro equipo, pedimos que le saquen amarilla. Pero cuando la falta, por el contrario, es señalada en contra de un jugador del otro equipo, y por eso nos sancionan o nos ponen una tarjeta o nos sancionan con un tiro libre o peor con un penal, le mentamos la madre a la mamá del árbitro y gritamos y queremos que lo saquen y que ya se acabe. Al parecer, así mismo están concibiendo la política quienes hoy están en el Ejecutivo. Cuando no les gusta la decisión de la Corte, bueno, le gritan cual árbitro de fútbol, mentándole a la madre y amenazando con esperarla afuera del partido o afuera de la cancha una vez que termine el partido. Si es que no nos damos cuenta que ni antes, ni ahora, ni mañana eso estará bien, quizás estemos condenados a seguir en el subdesarrollo. Quizás estemos condenados a seguir lidiando cada año con leyes más disparatadas o con leyes que nos suenan bien porque son durísimas, pero que ya no nos suenan bien cuando amenazan con aplicárnoslas a nosotros. Creo que más allá de decir sí, o más allá de ya adelantar un no rotundo, va a ser importante una reflexión, va a ser importante conocer cuáles son los anexos de las preguntas del presidente, y va a ser importante saber si queremos jueces que por miedo a no ser destituidos por un juicio político en la Asamblea, le den la razón a quien esté en el poder en lo que sea que proponga. 5 de la tarde con 19 minutos.
Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, emitió un pronunciamiento de respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente varios artículos de 3 leyes impulsadas por el Ejecutivo. Según el comunicado, estas normativas contienen disposiciones que vulneran derechos fundamentales y que fueron tramitadas bajo el mecanismo de urgencia económica, lo que a juicio de la organización indígena evidencia un intento del gobierno por concentrar el poder estatal y limitar el debate democrático. La CONAIE destacó el rol de la Corte Constitucional como garante de la democracia y de los derechos ciudadanos, señalando que su independencia es esencial para evitar el abuso de poder y preservar el equilibrio institucional. En ese sentido, calificó como alarmante la reacción de autoridades como la de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y también la del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quienes aparecieron en un video cuestionando públicamente la decisión judicial. Claro, acompañados de militares y policías armados hasta los dientes, en una actitud que puede considerarse amenazante. El Frente Unitario de Trabajadores rechazó el Acuerdo Ministerial 082 y la Ley de Fundaciones. Ratificó también la movilización para este jueves 7 de agosto. Las organizaciones sindicales denunciaron que las dos normativas vulneran derechos constitucionales y debilitan la organización social. Exigen su inmediata derogatoria. Luis Mora tiene los detalles. Dirigentes señalaron que estas disposiciones buscan debilitar las estructuras sindicales y sociales del país, imponiendo restricciones que consideran inconstitucionales. El presidente del FUD, Edwin Bedoya, advirtió que no se puede permitir retrocesos en los derechos laborales y de organización conquistados durante décadas de lucha. El dictamen de la Corte Constitucional de estas medidas de suspensión han sido un triunfo parcial. Está suspendida, han aceptado las medidas cautelares en algunos de los artículos de las leyes demandadas, pero sin embargo el tema principal, que es una afectación social, que es el despido de más de 5,000 trabajadores hasta el momento, y que no son solo trabajadores, servidores públicos que están involucrados en la LOCEB o en la LOEB, sino también compañeros que están en las áreas estratégicas como eléctricas, como han sido despedidos de la empresa eléctrica de Riobamba, de la empresa eléctrica Quito, acaban de despedir a un compañero dirigente. Bedoya también señaló que son varios los motivos que les obliga a levantar su voz de protesta ante el gobierno y las medidas antipopulares, en especial el Acuerdo Ministerial 082. Esta serie de ataques que dan al movimiento sindical significa que el Frente Unitario y las demás organizaciones propiciaremos acciones de defensa jurídica, también de resistencia y otras acciones que nosotros nos veremos obligados a tomar porque el gobierno no entiende de diálogo social, no entiende de debate y no ha habido ni siquiera los espacios adecuados para poder sentarnos en la mesa y dialogar como personas racionales. Y por tanto el Frente Unitario de Trabajadores sigue en pie con las movilizaciones que han sido ya programadas para el día jueves hacia la Corte Constitucional. Por otra parte, la presidenta de la CEOLS, Marcela Arellano Villa, manifestó su incomodidad y preocupación por la situación compleja que atraviesan los servidores públicos de diversas áreas. La señora vocera del gobierno de Noboa ha planteado que serán 5,000 trabajadores despedidos de la función pública y que no se tocarán a trabajadores de educación y de salud. Si revisamos minuciosamente cuáles son los trabajadores que están siendo sacados de la administración pública y de los servicios públicos, vamos a observar que lamentablemente se está tocando a trabajadores de la salud y a especialistas de las empresas públicas. Están dejando sin técnicos, sin especialistas a las empresas públicas. Ante esta situación, el Frente Unitario anunció una jornada de movilización nacional para este jueves 7 de agosto. La convocatoria está dirigida a trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía en general, con el objetivo de exigir la derogatoria de ambas normativas y defender los principios constitucionales que garantiza la libre asociación. Para MQ Noticias, reportó Luis Mora Cadena. Son las
17 horas con 24 minutos. Vamos a hacer contacto con el COE Metropolitano. Permítanme. A ver, vamos. Rapidito, la Cámara de la Pequeña Industria Minera del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa minera aplicada por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero, ¿no? Los representantes del gremio aseguran que esta tasa es una medida inconstitucional y sin sustento técnico que pone en riesgo el nivel de empleo y la inversión. Guillermo Godoy, presidente del gremio, explicó además las razones y lo que esperan de parte del gobierno de Daniel Noboa. Estamos presentando unos amparos de inconstitucionalidad sobre la tasa minera que ha planteado la Agencia de Regulación y Control Minero hacia toda la minería del país. Es por eso que los mineros legales estamos unidos, porque no podemos pagar estos valores exagerados que está pidiendo la Agencia de Regulación con esta tasa de minería. Esta tasa lo único que hace es fomentar el desempleo y hacer que hayan despidos masivos de familias que se dedican directa e indirectamente a trabajar en la minería en el país. Nos estemos nosotros saliendo a las calles a pedir y a luchar por el sustento de cada día del pan de los ecuatorianos. Nosotros solo le pedimos al presidente Daniel Noboa que por favor interceda y que nos apoye a los mineros así. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. 17 horas con 26 minutos, hacemos contacto con nuestra compañera Karen Lor. Ella se encuentra en la sala de situación del COE Metropolitano y nos cuenta cuáles han sido las principales emergencias en la jornada. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde de hoy, miércoles 6 de agosto, se registraron 15 siniestros de tránsito. Estos incidentes dejaron como saldo 8 personas heridas y varios daños materiales. Entre los eventos más relevantes les contamos que el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una deflagración en el sector de La Ofelia. Afortunadamente el hecho no dejó personas afectadas. La causa fue la fuga de GLP, por lo que el personal de bomberos realizó la ventilación del sitio dejándolo en condiciones seguras. En horas de la mañana, en el Parque El Arbolito, se registró una concentración de aproximadamente 150 personas. Se trató del gremio de los mineros que avanzaron hasta la Corte Constitucional. Por otra parte, les contamos que la EMOP realiza la poda de árboles y desalojo de escombros vegetales en el sector de Solanda y San Bartolo. Esto con el objetivo de mejorar la visibilidad de los conductores que transitan por el lugar, facilitar la vigilancia a través de cámaras y sobre todo resguardar la seguridad de los moradores. Ante el sismo de magnitud 3.6 registrado el día de hoy a las 14:41, no se registraron personas heridas ni daños materiales en ningún sector de Quito. Desde la sala situacional del COE Metropolitano mantenemos el monitoreo 24/7 y les recordamos siempre conducir con precaución, respetando al peatón y al ciclista. No olvide que hasta las 8 aplica pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. También les informamos que según el pronóstico del INAMI, para esta noche y madrugada de mañana se prevé una temperatura mínima entre los 7 y 10 grados centígrados, con cielo ocasionalmente nublado, variando a parcial nublado. Proteja su nariz y garganta, use ropa abrigada. Los fuertes vientos y las bajas temperaturas pueden ocasionar afecciones respiratorias. Reportó para MQ Radio, Karen Or. Que tengan un excelente resto de día. Son las 17 horas, con 29 minutos. Inicio del espacio publicitario.
Festival Quito Luce América, 8, 9 y 10 de agosto, de 19 a 23 horas. 5 puntos del centro histórico y uno en el norte de la ciudad más linda del mundo se prenderán con mapping, eventos lumínicos y culturales. Festival Quito Luce América. Más información en visitquito.es. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Soy Ibis Vega y te invito a acompañarme de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en Mujeres al Aire, un programa entretenido con entrevistas sobre salud, asesoría legal, ideas para redescubrir la ciudad y, por supuesto, emprendimientos que merecen ser conocidos. Compartimos contigo historias de mujeres que inspiran, siempre con buena música y buena energía. Mujeres al Aire, un espacio para todos. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia de las radios públicas de Quito, un saludo fraterno para ustedes. Comparto de inmediato las efemérides de la jornada. 6 de agosto de 1819, recordamos y evocamos la batalla de Boyacá. En un día como hoy, 6 de agosto de 1824, las tropas comandadas por el general Simón Bolívar triunfaron en Junín, en donde las caballerías patriota y española fueron las principales protagonistas de tal acción. 6 de agosto de 1841 se lanzó al agua el primer barco de vapor que surcó las aguas del Pacífico, construido en los artilleros de Guayaquil. Se lo llamó San Vicente en honor a don Vicente Rocafuerte, pero luego se lo denominó Guayas. 6 de agosto de 1875 estalló una revolución en la ciudad de Quito contra Gabriel García Moreno. 6 de agosto de 1875 muere asesinado en Quito el presidente Gabriel García Moreno en lo que se llamó un magnicidio. 6 de agosto de 1882 se produce el combate de Esmeraldas, de 18 años combatiendo por la causa liberal, Clemente Concha Torres, medio hermano de Luis Vargas Torres, ícono de la Revolución Liberal. 6 de agosto de 1887 se concedió medallas a los vencedores de las Montoneras. 6 de agosto de 1895 se produce el combate de San Miguel de Chimbo en la provincia de Bolívar. 6 de agosto de 1978 aparece en Guayaquil el vespertino La Hora. 6 de agosto de 1997 el Congreso cesa en funciones al presidente Abdalá Bucarán por encontrarlo incapacitado para ejercer la presidencia. Estos hechos recordamos en una fecha como hoy. Esto fue Un día como hoy. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 5 de la tarde con 32 minutos, 17 horas con 32 minutos. Le doy la bienvenida al espacio a la doctora Alejandra Vivanco. Ella es abogada, experta en materias de control, y es que fue subcontralora general del Estado. Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Daniel Montalvo le saluda. Vamos directo al grano. El día de ayer, en la Comisión de Fiscalización, en la comisión que preside la asambleísta Diana Jacome, de Derechos Constitucionales, precisamente, escucharon al Contralor y le preguntaban sobre los informes de Progen. Y el titular del máximo tribunal del Estado decía que los contratos no tienen responsabilidad de los ministros de energía que estuvieron actuando en el periodo de emergencia. Y uno, además de escuchar con estupor la declaración, se pregunta, ¿es tan así? Es cuestión de decir, no, es que ellos no firmaron el contrato y por ende no tienen responsabilidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Por su intermedio a toda la audiencia que nos escucha, para mí es un placer estar aquí el día de hoy. A ver, es importante que toda la ciudadanía, los que generan opinión, ustedes los periodistas conozcan. He escuchado las declaraciones del señor Contralor General del Estado a propósito de la fiscalización realizada al tema de los contratos de Progen y ATM. En la noche de ayer, tanto en la comisión como posteriormente a unas declaraciones de los periodistas respecto de las responsabilidades atribuidas a los señores ministros de energía que transitaron durante la ejecución de estos contratos. Es importante que el país conozca que todos estos contratos, el de Austral, el contrato de Progen para Salitral y Quevedo,
inclusive los contratos de las barcazas tienen un origen específico, ¿sí? Un origen que data del 16 de abril del 2024, que es el acuerdo ministerial 005-AM, suscrito por el señor ministro de Energía y Minas encargado, el señor Roberto Javier Luque Núñez. En este acuerdo ministerial se declara la emergencia del sector eléctrico y por ende se dispone la contratación de varias soluciones para tratar de mejorar la emergencia, digamos, lo que había en ese momento respecto al tema eléctrico. Entre estos 3 contratos que nos ocupan ahora, que son los contratos con Progen y los contratos con Austral. Este acuerdo ministerial tiene una parte dispositiva en el que señala que la empresa pública SELEC tenía que realizar estas contrataciones. Entonces, vamos desmembrando con claridad para que la teleaudiencia entienda qué es lo que pasó. La Contraloría el año pasado inicia primeramente una revisión para la procedencia o no, en el mes de septiembre, del inicio de acciones de control. Finalmente, las órdenes de trabajo se emiten en el mes de diciembre del 2024 a propósito de estos contratos. Yo el año pasado, en el mes de noviembre, sostuve y me ratifico, me vuelvo a ratificar que todas estas contrataciones, Salitral, Quevedo, lo de Austral, lo de las barcazas, al tener un mismo origen, que es el acuerdo ministerial del exministro de Energía, Roberto Luque, no podían haberse realizado varias acciones de control. O sea, haberse emitido varias órdenes de trabajo para que diferentes equipos de control analicen las actuaciones de cada uno de estos contratos. Discúlpame que te interrumpa ahí, Alejandra, pero para entenderlo y para graficar, ¿no se requería distintos diagnósticos médicos para una misma patología o para distintos síntomas pero con un mismo origen? Exactamente, Daniel, exactamente, porque el origen era el mismo, la declaratoria de emergencia del exministro Luque como ministro de Energía el 16 de abril. Sin embargo, lo advertí, lo dije en muchos medios en el mes de noviembre, al emitir varias órdenes de trabajo por cada uno de estos contratos iba a desembocar en el entrevero, perdóname que sea así, que diga esta palabra inclusive chabacana, en el entrevero de hallazgos que le presenta al país la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Vamos a hablar específicamente de los 2 contratos analizados, tanto al de Austral como al de Progen. En el alcance de la orden de trabajo y hoy examen especial, se determina que 2 diferentes equipos de auditoría van a analizar el contrato con Progen y el contrato con Austral, pero que también y lo dice en el alcance textualmente, el acuerdo ministerial expedido por el señor exministro de Energía, señor Luque, el 16 de abril del 2024. Lo dice textual en los alcances, eso lo posteé ayer, ustedes lo pueden revisar, siempre y cuando la Contraloría nos deje revisar todos los días los informes de examen especial, y van a ver el alcance de la acción de control donde mencionan el acuerdo ministerial del 16 de abril de 2024. Entonces tenemos 2 órdenes de trabajo para analizar los contratos de Progen y para analizar el contrato de Austral y que mencionan el acuerdo ministerial de Luque por un periodo determinado de tiempo hasta diciembre del 2024. ¿Ok? Es la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase contractual, ejecución. No analizan la liquidación y pago de estos contratos. Y esto también no lo he hablado, pero es importante que la ciudadanía lo conozca. La Contraloría no está analizando en estos exámenes especiales la liquidación y pago porque fue posterior a diciembre del 2024. Puede iniciar otra acción de control y analizar la liquidación y pago. Ok, partiendo de esto, estos 2 alcances de las órdenes de trabajo hoy convertidas en 2 exámenes especiales están dirigidas a SELEC. O sea, la entidad examinada era SELEC. Sin embargo, en el alcance dice textualmente entidades relacionadas. ¿Qué quería decir esto?
que si el equipo de control determinaba que había otra entidad que tenía relación directa con la ejecución, tanto en su fase preparatoria, precontractual, contractual y ejecución, podían notificar a esa otra entidad para que pueda descargar o pueda contestar los requerimientos de ese equipo de control. Cuando se emitió esta orden de trabajo o estas órdenes, no se limitó específicamente a SELEC el análisis. Al decir entidades relacionadas, el equipo de auditoría podía comunicar el inicio de esta acción de control al Ministerio de Energía para que absuelva las dudas que este equipo técnico pudiese haber tenido respecto a la fase preparatoria, Daniel. Alejandra, es decir, a ver, las órdenes están delimitadas, dicen, van a SELEC, es la entidad, como usted bien dice, auditada, ¿correcto? Y uno se pregunta, acá se ha manejado muchísimo un concepto, sobre todo mediáticamente, el de la denominada responsabilidad política. Y uno se pregunta, ¿existe alguna parte en la legislación ecuatoriana que tiene que ver con la jurisdicción de la Contraloría, con la verificación, con la verificación de cuentas, que es una forma de resumir el trabajo vasto que hace la Contraloría? Uno se pregunta, ¿existe esa figura? Porque acá la han citado 1,000,000 de veces. Ya, a ver, Daniel, una vez que el país o quien nos escucha tienen claro que los equipos de control podían de quererlo o debían más bien notificar al Ministerio de Energía para que explique dos cosas sencillísimas, y no voy a profundizar más. Dos cosas sencillísimas: la emisión del acuerdo ministerial del tema de emergencia y su modificación publicada en el registro oficial del 20 de junio del 2024. Modifican Luque modifica poquitos días antes, el 6 de junio, y se publica en el registro oficial el 20 de junio, la declaratoria de emergencia. Es decir, estaba dentro de la fase preparatoria de estos contratos. ¿Sí? Entonces, eso es algo totalmente obvio. Es decir, la autoridad está ordenando una situación que modifica precisamente lo investigado. Exactamente, Daniel. Está disponiendo que SELEC realice estas contrataciones. Lo sostuve en noviembre y me mantengo. A pesar de que sean contratos de emergencia, no se podía delegar o disponer a SELEC. Usemos cualquiera de los dos verbos. Disponer o delegar esta competencia a SELEC, sencillamente porque no era una compra corporativa, ¿sí? Y el monto de autorización por el directorio que conforma delegados del Ministerio de Energía no le daba la capacidad a SELEC ni a las unidades de negocio para contratar por ese determinado monto de estos contratos, ¿sí? No se podía delegar. Tanto es así que luego, cuando llega Manzano al Ministerio de Energía, ya no delega la contratación de las segundas barcazas, lo hace directamente el Ministerio de Energía. Porque tiene lógica, estas son compras corporativas y consolidadas. Yo decía en el mes de noviembre, estos contratos son nulos, porque nacen de una nulidad, amparado en un criterio jurídico de la asesora jurídica de SELEC, que dice que sí se puede delegar. No se puede delegar porque nunca hubo autorización del directorio de SELEC para incrementar el monto de esas contrataciones. Es decir, el gerente de SELEC podía contratar hasta $20 millones, las unidades de negocio podían contratar hasta $2 millones, y el monto de estos contratos excedía ese tope dado por el directorio de SELEC. ¿Quién conforma el directorio de SELEC? Los delegados del Ministerio de Energía, ¿ok? Ahora bien, habiendo todas estas deficiencias dentro de la ejecución del examen especial, llegamos a obtener los resultados que el país ha visto. Los resultados contenidos en hallazgos que, como lo advertí desde el principio, no mencionan o no analizan las actuaciones de los ministros de Energía. En este periodo de tiempo específicamente, las actuaciones del ministro de Energía al emitir el acuerdo donde se declara la emergencia y al modificar ese acuerdo pocos días antes de iniciar la contratación en SELEC. No lo analiza, no lo menciona, no concluye, no hay un efecto de ese hallazgo porque no existe el hallazgo. Entonces, cuando nos presentan este examen, era fácil entender que los ministros
o el ministro Luque dentro de este periodo de tiempo no iba a estar responsabilizado porque simplemente cogen desde el gerente de SELEC para los funcionarios de rango inferior, como el gerente de Termopichincha, de Termoguayas, la comisión técnica y todas las personas que vienen, que decaen paulatinamente, jerárquicamente, inferiormente. Entonces, ese examen no tiene hallazgos que puedan implicar al ministro Luque en este caso, ni a los ministros que le sucedieron, porque no les daba, por el periodo de tiempo no pudieron revisar lo que a continuación pasó. Ahora bien, estos dos exámenes especiales establecieron, porque así lo determina la Constitución y la ley, 3 tipos de responsabilidades: administrativas, civiles y penales. Ninguna de estas 3 tipos de responsabilidad que la Contraloría estableció, ha quedado claro para el país, involucra al señor ministro Luque, ministro de Energía en este momento. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación por su parte en virtud de las noticias de los medios de comunicación y del pedido de la Comisión Nacional Anticorrupción, una investigación previa donde lo pone al señor exministro Luque como investigado, ¿sí? Pero no a propósito del informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría. Es decir, Alejandra, Dígame. si te he entendido bien, a ver, la Contraloría no es la encargada de decir, acá el culpable es fulano, sutano, mengano o perense. La Contraloría dice, aquí hubo un mal procedimiento, se hizo mal, ¿no? Estas son las personas que participaron en la parte precontractual, contractual y de ejecución, ¿no? Y con esta información, el perjuicio asciende a $123 millones, si no me equivoco, no me traiciona la memoria, o $122 millones. Le voy a entregar esto a la Fiscalía para que la Fiscalía determine si alguien tuvo una responsabilidad penal en esto, o la Contraloría dice, a mí me parece que estas personas tuvieron responsabilidad penal. ¿Señala la Contraloría nombres? Porque hay 35 personas nombradas en el informe de Contraloría y uno quisiera entender qué niveles tiene cada uno. A ver, Daniel, la Contraloría va ahorita con este informe de examen especial a predeterminar responsabilidades civiles en contra de funcionarios que van desde el gerente de SELEC para abajo, de tipo administrativa o civil. Y ha enviado un informe a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Este informe no es determinante para la Fiscalía. La Fiscalía puede involucrar, de creerlo así, a otros responsables dentro de su investigación, porque el informe de examen de la Contraloría es simplemente un insumo más. Ahora bien, volvamos al tema de las responsabilidades civiles y administrativas. A mí me parece incorrecto que el señor Contralor diga lo que dijo ayer, porque todavía esas responsabilidades van a sufrir un proceso de ejecución administrativa donde los rindentes, es decir, Calero, Orozco y todos para abajo, van a ser notificados con una glosa, Progen también. Ellos van a tener 30, 60 o 90 días para responder, luego va a pasar a la Dirección Nacional de Responsabilidades, ellos van a resolver y de ser el caso van a emitir un recurso de revisión y otra vez van a resolver. Cuando la autoridad de control sale a decir esto, se crea una especie de incertidumbre. ¿Tiene la figura de prevaricato esto? ¿Al ser él un juez de cuentas o no cabe la figura? Administrativo, Daniel, no hay el prevaricato como tal, pero sin embargo, si yo sacase y fuera abogada de Progen, y finalmente me determinan la responsabilidad, y Progen va al contencioso administrativo a demandar su responsabilidad civil, bien pudiese sacar estas declaraciones del señor Contralor del día de ayer, periciarlas e incorporarlas como prueba para tratar de justificar la poca objetividad de la entidad de control, porque todavía falta un proceso de ejecución administrativa que está supeditado a la máxima autoridad que se ha permitido realizar estas aseveraciones. Es decir, digamos así, esto le podría jugar a favor de las personas que tendrían que responder.
Esto y lo que te menciono antes de emitir varias órdenes de trabajo, porque hay duplicidad de auditorías, digamos, o de revisión entre la una y la otra, porque las dos están revisando el inicio que nace a través del acuerdo ministerial de Luque. Todo eso va a jugar un papel muy importante cuando se traten estos temas en el contencioso administrativo. Es decir, pero estos errores, haber trabajado, como decíamos, ¿no?, con distintas órdenes de trabajo, luego adelantar criterio cuando todavía falta un procedimiento entero, ¿podrían son errores por desconocimiento, errores de basto o errores de malintención? ¿Qué le puedo decir, Daniel? Yo no me quiero atrever a asegurar nada que no corresponda o que no esté en documentos. Yo veo una práctica común, no de ahora, o sea, esta es una práctica similar a lo que venía pasando en el tiempo de Polit y en el tiempo de Celi. Solo añado una cosa ahí, en el tiempo de estos dos contralores no dejaban tanto cabo suelto como por ejemplo, ponerme en el alcance entidades relacionadas. Eso es un cabo suelto demasiado grande que los abogados que van a ejercer la defensa de estas personas lo van a utilizar en el campo administrativo. Alejandra, gracias por la claridad, gracias por la explicación. Si bien no somos conocedores del tema, nos ha permitido tener más elementos de juicio. Ha sido un placer, muchísimas gracias, a la orden siempre. Siempre un gusto. Alejandra Vivanco, ex subcontralora general del Estado, experta en materias de el control precisamente que debe hacer la Contraloría. Esto a propósito de que resulta que de Progen, Calero para abajo, Calero Orozco para abajo, ¿no? Hacia arriba, quienes firmaron quien firmó la emergencia, quienes la sostuvieron y quienes ejecutaron los contratos de esa emergencia, no van a tener ninguna responsabilidad, lo ha dicho el Contralor. 17:51. Antes de pasar a noticias locales, les voy a contar rapidito, en esta misma materia, dos cosas. La primera, el Consejo de Administración Legislativa decidió rechazar el pedido de juicio político en contra de la ministra de Energía Inés Manzano, juicio presentado por Lenín Barreto, ¿no? En su cuenta de X, el legislador de Revolución Ciudadana cuestionó que el organismo decidió no dar paso a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde establece que solo se le permite verificar los requisitos de esa solicitud, nada más. Barreto precisó que es evidente la responsabilidad política de Manzano al estar al frente del Ministerio Rector de la Política Energética del país, así como miembro del directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. 17:52, esa es una noticia, es decir, ya la Asamblea Oficialista rechazó obviamente que se le enjuicie políticamente a Inés Manzano. Y si esto creen que va a ser algo del pasado, permítanme darles una pista de que no. Ecuador se enfrenta a un nuevo desafío en su sistema eléctrico. Tomo la nota del portal Primera Plana. La barcaza turca Murad Bey, operada por Car Powership, dejó de suministrar energía el pasado 28 de julio de 2025. La decisión llega tras finalizar su contrato con la empresa estatal CELEC, según informó el medio digital Primicias. Con la salida de Murad Bey, el país queda solo con 2 embarcaciones flotantes para generar electricidad justo antes del inicio del estiaje. La temporada de sequía, en la que puede resultar afectada la generación hidroeléctrica. Las Powership, como se conocen a estas plantas flotantes, son plataformas energéticas instaladas en barcos que queman combustibles fósiles para producir electricidad. Las 3 barcazas resultaron una solución para incrementar la capacidad de generación y atender la crisis eléctrica del Ecuador en medio de la crisis generada por los apagones en 2024. La primera barcaza, la Emre Bey, comenzó a operar en septiembre de 2024 y entrega 100 megavatios, ¿no? Esta barcaza tiene un contrato por 18 meses hasta marzo del 2026. La segunda barcaza, Murad Bey, que también aportaba 100 megavatios, fue contratada por 6 meses, con inicio en enero de 2025. Su contrato terminó ya el 16 de julio, ¿no? Pero el gobierno está buscando una posible extensión y solo logró una prórroga por 12 días.
finalizando la prórroga el 28 de julio. Desde entonces ya no suministra energía. ¿No? La barcaza tiene 60 días para completar su proceso de desmovilización y cerrar temas ambientales y contractuales. Durante ese periodo dejará de entregar electricidad. ¿No? Queda la tercera barcaza, Erin Sultán. ¿No? Esta embarcación, Erin Sultán, genera también 100 megavatios. Se firmó el contrato el 5 de febrero, aunque estuvo en aguas ecuatorianas desde el 18 de enero. Y llegó al puerto de Las Esclusas el 23 de enero. ¿No? El acuerdo dura solo 555 días e incluye la movilización, operación y desmovilización. En operación, la barcaza entregará energía por 1 año y medio, 18 meses, hasta mediados de 2026. De 3 barcazas, Ecuador se queda sin una. No han logrado incorporar más megavatios que los de la central Toachi Pilatón. Los contratos de Progen y ATM todavía están en disputa, aunque se le ha dicho que tiene la intención de terminar las obras. Sume así, ¿no? Se esperaba poner en marcha este año 241 megavatios. Quevedo, operada por Progen por 50 megavatios, Salitral también por Progen por 100 megavatios y Esmeraldas a cargo de ATM con 91 megavatios. No llegaron, no se van y además perdemos la barcaza. Ojalá el embalse lleno al 95% en Mazar, como nos han dicho desde el Ministerio de Energía, alcance para enfrentar el estiaje. 17:56. La ciudad tiene mucho que contar. El Centro Histórico de Quito y el Parque La Carolina acogerán desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto el Festival de Mapping Quito Luz de América, para lo cual el municipio desplegará un contingente institucional para resguardar el orden y el control, así como el apoyo complementario a la seguridad, que contará con 5.000 efectivos. Para los 3 días del evento se espera una asistencia de más de 250.000 personas. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, dio detalles. Por ejemplo, habló de la cooperación con la Policía Nacional, que estará brindando la seguridad. Escuchemos a la secretaria de Seguridad. Dentro de estos 5.000 efectivos tenemos 750 efectivos policiales. Es decir, y aparte de eso tenemos 800 voluntarios, es decir que estamos hablando más o menos de 3.400 efectivos municipales, más 800 voluntarios que van a pagar su trabajo comunitario. Ustedes saben que cuando alguien comete una infracción, cuando alguien consume alcohol en el espacio público, tiene que pagar una infracción, tiene que pagar con trabajo comunitario o tiene que pagar la multa. La seguridad y emergencia se coordinarán mediante el puesto de mando unificado PMU, que se instalará en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano, en el COE, desde donde se coordinarán todas las acciones interinstitucionales. Además, se contará con 5 puestos de control que estarán en cada una de las plazas: en la Basílica del Voto Nacional, en la Plaza del Teatro, en la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de San Francisco, que funcionará como un área de concentración de víctimas, puestos de atención médica y de emergencias, puntos de atención para niños extraviados, todo en coordinación con el Patronato Municipal San José. Este es el operativo de seguridad entonces para la Fiesta de la Luz. Y con la misión de proteger la ciudad de los incendios forestales, especialmente en la época seca, el Cuerpo de Bomberos de Quito lanzó un juego interactivo que busca generar conciencia ciudadana y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los bosques. Mente a prueba de fuego es una divertida trivia de conocimiento general sobre la prevención de incendios que trata a los participantes y que les reta a demostrar cuánto saben en esta materia. En el desafío final, los jugadores deberán ayudar a una pequeña rana a cruzar un charco. Para lograrlo, contarán con una sola herramienta: su conocimiento. Todo el juego es guiado por Chaupi, un valiente perrito sobreviviente de los incendios forestales de 2023, quien se convirtió en un personaje institucional del Cuerpo de Bomberos de Quito.
¿no? La misión de Chaupi es generar conciencia sobre el daño que el fuego ocasiona en los ecosistemas. Los participantes que completen el juego recibirán un certificado digital que reconoce su compromiso con la prevención de incendios forestales. Además, quienes compartan una foto con su certificado en redes sociales y etiqueten al cuerpo de bomberos participarán en el sorteo de premios especiales. El juego está disponible en línea y se accede fácilmente escaneando un código QR que está difundido en las redes del Cuerpo de Bomberos de Quito y también en su página oficial www.bomberosquito.gov.es. Con esto vamos cerrando a jugar con Chaupi. Por acá tenemos algunos mensajitos, sí, disculpen que no había leído mensajes a lo largo de esta emisión. Nos preguntan, Daniel, ¿esto quiere decir que va a haber apagones? No, nosotros no tenemos bola mágica. Lo que hacemos es contarles a ustedes cuáles son los esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia de enfrentar la época de estiaje y cuáles son los resultados de esos esfuerzos, ¿no? Trajeron 3 barcazas, bueno, una ya terminó el contrato, intentaron prorrogar, van a intentar alquilar también más barcazas. Esto es altísimo, tiene costos altísimos, cada barcaza se calcula, y esto porque no ha habido transparencia en la información de la contratación, se calcula en 144 millones de dólares. Multiplique por 3, saque cuentas, una ya se va, las otras 2 siguen en operación. 18 horas con 1 minuto, finalizamos aquí la emisión de MQ Noticias, les dejamos ya en compañía del señor Juan Carlos Folleco. Son las 18 horas, con 1 minuto. MQ Radio presenta Los tiempos de antes, con Juan Carlos Folleco.